El abdomen agudo es una consulta muy frecuente en pediatría. Muchos de los niños se presentan con dolor abdominal a la consulta espontánea, al servicio de urgencia. Es para esto que necesitamos una evaluación con una anamnesis y un examen físico muy completo para determinar la causa más probable. Como antecedentes clínicos, debemos considerar primero la edad del niño, debido a que ciertas etiologías son más frecuentes en ciertos grupos etarios, enfermedades de base, antecedentes de cirugías antiguas o recientes, un antecedente de un traumatismo reciente, uso de medicamentos actuales o de forma crónica, alergias, la encuesta alimentaria reciente, que puede ser debido a un proceso más prolongado o si sospechamos una intoxicación alimentaria, que comió ayer, que comió los últimos días, o en general que toma desayuno, que almuerza, que come en la noche. En el caso de las mujeres, también deberíamos considerar la fecha de última regla, pensando en todos los diagnósticos diferenciales del área ginecológica que se pueden presentar como abdomen agudo. También es importante considerar si existen personas en la familia u otros contactos con síntomas similares al de nuestro paciente que nos pudiese orientar al diagnóstico. Y por último, que nos permite evaluar también un par de diagnósticos diferenciales, considerar ciertos factores psicosociales a nivel personal y familiar que pudieran estar influyendo en ese momento en el cuadro que se está presentando. Luego de recopilar los antecedentes necesarios a la anamnesis, es importante explorar bien el dolor. El dolor, primero tenemos que saber si es un episodio aislado, el primer episodio, si ha tenido episodios habituales anteriormente, si esto recurre en el tiempo, desde cuándo tiene este dolor, el tiempo de evolución, si este dolor es persistente, continuo o se presenta de forma intermitente durante el día, así si dura 5 minutos, si dura 3 horas, si se ha mantenido por 2-3 días. Es muy importante explorar bien el dolor. Este también puede ser matutino o vespertino, lo cual nos puede orientar a ciertos diagnósticos. Puede estar localizado en un punto en específico, puede ser difuso o incluso el paciente, pese a que tiene un dolor difuso, nos puede mencionar ciertas áreas donde el dolor sea más intenso. También debemos ver el carácter del dolor, si este es urente, quemante o opresivo o cólico que viene y va. También son muchos signos que nos pueden orientar en a qué dolor nos estamos enfrentando. La intensidad del dolor es muy importante. Es el dolor más grande que ha tenido en su vida, es un dolor que ya ha sentido otras veces, un dolor pese a que está continuo de forma leve. Saber si este se irradia hacia alguna zona o se mantiene estático, si hay algunos factores gatillantes del dolor o algunos factores agravantes o atenuantes, alguna posición, si se debe con analgesia. Todo eso nos va a ayudar a determinar de mejor forma a qué diagnóstico nos estamos enfrentando. Es importante, además, indagar otros síntomas asociados al dolor abdominal que pueda presentar nuestro paciente. Entre estos, podemos destacar las deposiciones, si se han mantenido en la misma frecuencia, en la misma consistencia. Podemos estar frente a episodios de diarrea, de constipación. Si las deposiciones presentan sangre o alguna mucosidad, también nos puede orientar a algún diagnóstico. La presencia de náuseas o vómitos, si estos son biliosos, si son alimentarios, con qué frecuencia se están dando, si son relacionados a las comidas o no, si hay fiebre, si hay cefalea, si presenta el apetito conservado o no nuestro paciente, si hay síntomas de la índole respiratoria, dolor de garganta, tos, rinorrea, si presenta síntomas del área urológica, dolor al orinar, aumento de la frecuencia urinaria, sangre en la orina y también síntomas del área ginecológica, como ya mencionamos, en las mujeres es muy importante evaluar si tiene relación el dolor con el ciclo menstrual, pensando en una dismenorrea o en un dolor de mitad de menstruación, que también podrían dar importantes signos de a qué estamos enfrentando. Luego de completar nuestra anamnesis, debemos dar paso a un examen físico completo. Este comienza con la evaluación del estado general, ver si existe compromiso de conciencia, apremio de dificultad respiratoria,
el aspecto de nuestro paciente, que puede ir desde una fase de dolor hasta la posición antiálgica, evaluar la piel si existen lesiones, un tinte ictérico, palidez, ver el grado de hidratación, la perfusión periférica, evaluar parámetros como frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, temperatura. Y luego de cefálico caudal, evaluar por segmento, otoscopía, evaluación de la faringe, ver la presencia de adenopatías, examen cardiopulmonar completo, evaluar la región inguinal buscando la presencia de hernias, evaluación de los genitales, tanto femeninos como masculinos, y en caso se estime necesario realizar un tacto rectal. Enfocándonos en el examen del abdomen, podemos ver si existe la inspección distensión abdominal importante, si el abdomen a la palpación está blando, depresible o rígido, que hay resistencia muscular. Vemos si es dolorosa la palpación superficial o solo la profunda. Vemos a través de la percusión si existe tempanismo, que nos puede orientar hacia una obstrucción, o matidez, que puede haber un tumor, una masa. Palpar la presencia de masas abdominales, evaluar si existe hépato o esplenomegalia, evaluar los ríos hidroaéreos, que según la patología pueden estar aumentados, abolidos o disminuidos. Y por último, no olvidar la evaluación de signos de irritación peritoneal, que nos pueden orientar a patologías más urgentes o quirúrgicas, en cual existe un dolor principalmente a la descompresión del abdomen, como existe en el signo de Bloomberg. Una vez completados la anamnesis y el examen físico, podemos tener en consideración la edad del niño para plantearnos algunas etiologías en particular. Es así como en los niños lactantes y más pequeños es frecuente que puedan presentar cólicos infantiles, gastroenteritis aguda, en niños preescolares ya apendicitis, infecciones urinarias que pueden ser más o menos sintomáticas, estreñimiento que está presente siempre como un diagnóstico diferencial a lo largo de la vida, en niños más grandes en edad escolar el dolor funcional y luego en adolescentes ya las causas ginecológicas, como mencionamos anteriormente, pueden ser un diagnóstico diferencial muy relevante. Uno de los diagnósticos que más nos atemoriza y atemoriza a los padres es el de apendicitis aguda. La apendicitis aguda se puede presentar con la tríada de Murphy, que corresponde a dolor, náuseas o vómitos y fiebre. No está presente en el 100% de los casos, pero pudiese ser indicadora del diagnóstico. También nos vemos enfrentados clásicamente a un dolor periumbilical que migra hacia la faucia ilíaca derecha, aunque en algunos casos los pacientes no mencionan esta migración, sino que directamente lo ubican en el cuadrante inferior derecho. Algunos pacientes presentan también inapetencia con cierta frecuencia y dificultad al caminar a raíz del dolor. Al examen físico de un paciente con sospecha de apendicitis podemos encontrar los ríos hidroaéreos normales o disminuidos. Positivo el signo de Bloomberg o de rebote, en el cual al descomprimir bruscamente la zona de la faucia ilíaca derecha el paciente presenta dolor. También el signo del psoas, mientras nosotros tenemos al paciente recostado y presionamos levemente sobre su rodilla ipsilateral, el paciente debe elevar esa extremidad y esa maniobra genera dolor. En niños también, que a veces no es tan difícil lograrlos, poder hacer que colaboren, podemos pedirles que salten en un pie. También eso debería generar bastante dolor al lado del apendicitis. Los síntomas y signos que deberían hacernos pensar en una derivación urgente son la historia de trauma reciente, pensando en la presencia de lesiones intraabdominales, signos de irritación peritoneal, como el Bloomberg, que nos hace sospechar una apendicitis, por ejemplo, distensión abdominal importante, donde podamos sospechar obstrucción intestinal, vómitos biliosos o fecaloides por lo mismo, sangre en deposiciones, sospecha de hepatitis en algún paciente, sospecha de torsión testicular o torsión ovárica, que son relativamente muy urgentes de derivar, una masa abdominal o presencia de hépato y o esplenomegalia, y por último, un dolor abdominal sin una etiología evidente que no resuelva con la analgesia habitual.
A continuación, para el primer enfrentamiento de estos pacientes, es importante primero hidratar en el caso de que sea necesario. Puede ser vía oral en el niño que tenga tolerancia oral o vía endovenosa con suero fisiológico. También evaluar la necesidad de control de temperatura, realizar un hemoglucotest. También podemos tener niños pequeños que estén debutando de una diabetes tipo 1 a través de una cetoacidosis diabética. Es importante considerarlo según la historia que presente. Un test rápido de orina si estamos sospechando una infección del tracto urinario. Y muy importante considerar la analgesia, que esta en los niños más pequeños puede ser vía oral, pero ya en los niños más grandes podemos considerar aplicar alguno de los medicamentos que vemos aquí de forma endovenosa para el manejo del dolor. Además del manejo general, en algunos casos particulares podemos considerar otras alternativas terapéuticas. Por ejemplo, en el caso de vómitos excesivos, podríamos administrar un dancentrón en una dosis de 0,15 a 0,2 miligramos por kilo hasta 4 miligramos por kilo vía oral, que pudiese ayudarnos a disminuir estos vómitos. En el caso de niños muy deshidratados, también podemos dejarles sales de rehidratación oral de 60 miliequivalentes, que se disuelve un sobre en 250 cc de agua y ahí lo podemos ocupar según las pérdidas que vayan teniendo. También en niños más grandes, mayores de 5 o 6 años, podemos utilizar Viadil en gotas, 2 gotas por edad del niño y en niños más grandes hasta 30 gotas cada 8 horas que pudieran ayudar con los dolores especialmente más tipo cólico. En los niños con estreñimiento podemos usar polietilenglicol 3350 en una dosis ya sea de desimpactación, si estamos ante un ficaloma de 1 a 2 miligramos por kilo, en una dosis única en la mañana con un vaso de agua y ya luego de mantención en una dosis de 0,5 miligramos por kilo día según la necesidad. Como conclusión, podemos decir que el manejo del dolor abdominal agudo en casos de signos de alarma presentes es derivar inmediatamente al servicio de urgencia. Si no tenemos un diagnóstico claro, podemos indicar analgesia y reevaluar en 30 a 60 minutos para determinar de mejor forma nuestra conducta. Y por último, si tenemos un dolor abdominal sin signos de alarma que mejora con el uso de analgesia, podemos indicar medidas generales, manejo sintomático, reconsultar en caso de signos de alarma, educando a los padres y por último, control según necesidad. Dentro de las indicaciones generales deberíamos considerar reposo, alimentación a tolerancia, líquidos abundantes de forma fraccionada, si existen muchos vómitos, evitar los líquidos muy azucarados y por último, analgesia en las dosis adecuadas para el manejo del dolor.